compartir la meditación que vamos a hacer de Radha Burnier. Nos sentamos con la espalda derecha, nos relajamos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Muchas gracias. Vamos a hacer una especie de repaso, algunas ideas ustedes van a ver que son las ideas que ya comentó Patricio en la clase pasada, y algunas tal vez nuevitas que nos puedan ayudar a comprender un poco más este tema que es justamente muy abstracto, ¿no? Esto lo había marcado Patricio en el principio de su clase, y es algo que nos advierte Taimi. Dice, cuando se trata de cosas referentes a los planos superiores, hay que precaverse de tomar como realidades las ideas vagas y generales que tenemos en el plano físico. Deben tomarse apenas como indicaciones de realidades que están más allá, las cuales no podemos conocer sino cuando nos lo permita nuestro desarrollo interno. Bueno, esto sería darnos cuenta de que lo que estamos percibiendo es apenas como un vislumbre de aquello, y no tomar ese pequeño vislumbre como una realidad, sino que es un vislumbre de aquello que sí es real y que en algún momento de nuestro desarrollo llegaremos a conocer, ¿no es cierto? Bueno, y otra cosa que marca Taimi, que es interesante tenerlo en cuenta, es que tenemos la tendencia a confundir, a tomar las palabras como ideas y las ideas como las realidades que representan. Entonces, esto es buenísimo de poder darnos cuenta que nos pasa eso porque uno no lo observa, digamos. Hay una diferencia entre la palabra rosa, por ejemplo, o el pensamiento. Acá estaría el pensamiento de la rosa y la rosa realmente, ¿no? O la palabra rosa y la idea de la rosa, por ejemplo. Entonces, todo eso es un trabajo de observación que tenemos que ir haciendo sobre lo que, todo el contenido de nuestra mente, digamos. El segundo hecho que debe tenerse en cuenta y comprenderse claramente es el de la relación que existe entre la personalidad y el ego. No es algo, por lo menos muy usual, que se hable de esta relación, pero Taimi lo remarca. Dice, hemos mencionado que las experiencias por las que pasa cada personalidad en cada existencia se convierten en facultades durante la vida celeste y que la esencia de estas experiencias se incorporan en la constitución del ego al final de cada encarnación. Todo lo que experimenta la personalidad en el proceso de post-mortem, digamos, en el de Bachan, se procesa toda esa experiencia y se transforman en facultades, en virtudes que son absorbidas por el ego. Eso ya queda como una cualidad definitiva. Eso ya cuando lo tiene el ego no hay forma de que lo perdamos como cualidad. Así va creciendo y se va desenvolviendo a medida que adicciona todas esas facultades, virtudes y cualidades. Y gracias en parte también
a que el ego vive su propia vida en los mundos superiores, cuyos impactos también sirven para activar sus facultades divinas latentes. Esto también es interesante porque nosotros no tenemos conciencia de lo que vive nuestro ego en ese nivel, porque la conciencia no está despierta. Está despierto el ego en ese nivel porque si estamos buscando espiritualizar nuestra vida, eso significa que es nuestro ego el que está presionando para que la personalidad busque esto, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos la conciencia en ese nivel como la conciencia que tenemos en el nivel físico. Pero entonces sucede que en ese mundo el ego recibe impactos y recibe influencias que le permiten, lo van como ayudando, digamos, en su desarrollo también. Activar, dice, sus facultades divinas latentes. La medida en que cada existencia terrena ayuda al crecimiento del ego, depende mucho de la relación que haya entre el ego y su personalidad. Bueno, por supuesto, o sea que ¿en qué lo va a ayudar esa personalidad? ¿Lo puede ayudar más a crecer al ego o no? Depende de si la personalidad se armoniza con los intereses del ego. Si de algún modo es influenciada por este y puede escuchar y servir a su yo superior, digamos, su yo más íntimo, que es el ego. Dice que en esos casos la encarnación es un gran éxito y las experiencias de la personalidad aportan un rico caudal para que el ego lo use en su desarrollo. Pero a veces sucede lo contrario, y dice Taimi que eso sería la mayoría de los casos, que la personalidad se lanza a una vida independiente y caprichosa, desconociendo que pertenece a algo mayor, desconociendo su conexión con lo superior. Dice, sin someterse a la guía e influencia del ego, se mantiene completamente entregada a intereses temporales y triviales en los mundos inferiores. Queda anulado en gran medida el propósito de esta encarnación. Si bien algo, dice, siempre se logra alguna ganancia, pero la cosecha puede ser pobre, desde el punto de vista superior. Y bueno, y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, una persona que se ha dedicado solamente a hacer dinero, ¿cierto? O un grupo de personas que se dedican a la diversión, digamos, pura y exclusivamente a vivir en la vida divertida. Todo lo que hemos hablado del ego y de la personalidad no debe darnos la impresión de que existen dos entidades que funcionen independientemente. Es una en realidad, porque es una sola conciencia. Y dice, en realidad no hay sino una sola vida del logos que funciona por doquier. O sea, en realidad todo es uno. Todos somos uno. Pero lo que podemos decir con respecto a un ser humano es que un rayo de la conciencia del logos opera en cada individualidad por medio del juego de vehículos que ésta posee en los diferentes planos. La individualidad se le llama al ego. Entonces es un rayito de la conciencia del logos que pasa al ego y pasa a través de todos los vehículos, en todos los planos. Y en los planos espirituales, o sea, el volitivo, intuicional e inteligente, o sea, Atma, Buddhi y Manas, este rayo de conciencia produce un centro de individualidad, justamente lo que habíamos dicho, que es el ego con mayúscula, ¿no es cierto? Pero ese sentido de individualidad, en ese nivel, en dicho centro, está superado por la conciencia arrolladora de la unidad y por la íntima relación con la vida divina en la que ese centro tiene sus raíces. O sea, el ego está muy cerca de percibir eso, esa unidad y esa vida divina en la que tiene sus raíces. Entonces, en ese nivel, el velo de Maya está presente todavía, pero es muy tenue y el ego puede
ver parcialmente la realidad oculta. Esto es cuando el ego despierta. Hay un libro que es El ego y el cuerpo causal de Powell, que ahí hay varios capítulos sobre la relación entre el ego y la personalidad. Y realmente es muy interesante de leer. Cuando este rayo de conciencia divina desciende a la materia y va operando a través de los cuerpos inferiores, o sea, el físico, el emocional, el mental, donde los velos de malla, la materia es más densa, difíciles de traspasar, el ego pierde el sentido de su unidad, de la unidad, y la conciencia de su origen divino. Entonces se pierde acá en este lugar donde estamos, perdemos esa memoria, ¿no? Ese contacto, que es lo que intentamos reencontrar, digamos. La asociación constante de la conciencia con los tres vehículos inferiores desarrolla un falso sentido del yo. Esto es para meditar, porque es un falso yo, digamos, la personalidad. Aunque nosotros hoy sintamos que es nuestro único yo, digamos. Esta es la esencia y raíz de la personalidad. Por eso es que el yo personal, aunque no es más que una derivación del ego, y básicamente de la mónada, primero del ego y luego de la mónada, funcione como una entidad independiente y olvidando su origen y el propósito que trajo cuando vino a encarnar acá, ¿no? Y bueno, y hoy estaba justamente pensando que a veces después de dar vueltas en la vida, especialmente en la adolescencia, donde uno quiere encontrar la vocación y no la encuentra, en algún momento aparece, yo creo que uno debe ser ayudado, aparece eso, de qué es lo que vino a hacer esta vida. Esto no tiene importancia en las primeras etapas de la evolución, porque durante ellas se necesitan toda clase de experiencias para edificar la individualidad. Así que al principio, cuando se acuerdan que habíamos visto el ovoide del cuerpo causal no tiene colores todavía, está muy primitivo, muy pocas encarnaciones, todas las experiencias van a poder ayudar a construir y a dar color a ese ego, digamos, a ese cuerpo causal. Pero dice, fíjense, en las últimas etapas, la personalidad debe convertirse en servidora del ego. Así que debemos entender que nosotros como personalidad somos servidores de nuestro ego. Porque hay que ejercer el discernimiento para seleccionar experiencias que refinen la individualidad y hagan aflorar su divinidad y su singularidad individual. Fíjense qué interesante, esto me pareció muy, muy interesante, porque dice, seleccionar en las etapas más avanzadas, hay que seleccionar las experiencias, no cualquier experiencia sirve, sino que aquellas que van a refinar la individualidad, que van a refinar también nuestros vehículos, aquello que haga aflorar nuestra divinidad latente. Y aquello, esto también es interesante, que destaque la singularidad individual. O sea que cada uno, por más que evolucionemos y lleguemos al estado de adeptos, digamos, va a mantener una singularidad individual. Y en cada encarnación se manifiestan únicamente ciertos aspectos y facultades del ego, mientras las demás permanecen en suspenso y latentes, para expresarse en encarnaciones futuras. Esa es una de las razones por las que dicen que a veces no es fácil descubrir cuál es el rayo que tiene un ser humano y que realmente se descubre cuando se encuentra a su maestro, digamos, y sabiendo de qué rayo es su maestro.
como por ejemplo Blavatsky, cuando encontró a su maestro Moria, que es el primer rayo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son esas limitaciones por las que atraviesa la personalidad? De modo que en cada encarnación no aparecen todas las cualidades que tiene el ego. Unas dice la raza en que nace el alma, la herencia física, el clima, el sexo, el karma que tiene que eliminar, las facultades que tiene que desarrollar en esta encarnación. Dice, todos estos factores contribuyen a restringir la expresión del ego y solamente un número limitado de las facultades y cualidades que ya ha desarrollado puede hallar expresión en una existencia. Así que hay un montón de cuestiones, digamos, que van a estar limitando la expresión de ese ego. Así que eso también es interesante en el sentido de que si uno se da cuenta allí que hay montones de cosas que nuestro ser, digamos, nuestro ser interno, ya las tiene, y en nosotros, en esta personalidad, no están expresadas, digamos. Por eso, este maestro interno es mucho más sabio que nosotros. Esta discusión sobre la relación entre la personalidad o yo inferior y el ego o yo superior no debe considerarse como una mera especulación o como una cuestión de simple interés intelectual. La evolución espiritual no puede adelantarse suficientemente mientras no entendamos plenamente esta relación entre el yo inferior y el superior y logremos colocar la personalidad bajo el dominio del yo superior. Esto, bueno, también tenemos que verlo y tal vez uno pueda observar cuando hay ciertas cuestiones que están viniendo de nuestro ego porque es algo más interno, más espiritual, y cuando hay cuestiones de conflicto que son de nuestra personalidad, de nuestro yo chiquito sería, ¿no? Y que tienen cuestiones egoístas. Bueno, está todo eso conviviendo en nosotros. Dice, así empezamos a identificarnos más y más con ese yo, empezar a poder identificarnos con nuestro yo superior, y nos ponemos seriamente a la tarea de convertir la personalidad en un instrumento y expresión de ese yo superior, hasta que el yo inferior quede completamente sometido y trascendido y pongamos nuestro centro en la vida divina. Solamente con esta actitud y disposición de ánimo podemos emprender con provecho la tarea de desarrollar la mente superior que funciona por medio del cuerpo causal. Desarrollo del cuerpo causal. Ahí menciona dos cosas, Taimi. Una es ejercitar el pensamiento abstracto partiendo de lo particular a lo general de una manera científica, deliberada y sistemática. Ahora los mencionamos y luego los vamos a ir viendo qué significa cada una de estas cosas. Y segundo, dice impulsar la edificación sistemática de nuestro carácter con el propósito de llegar a la perfección completa. Los métodos para desarrollar el cuerpo causal se deducen hasta cierto punto de las funciones de este cuerpo que ya hemos visto. Y haciendo un repasito a lo que fuimos viendo en el capítulo anterior, en el capítulo 10, de las funciones, para qué se usa este cuerpo causal, que es lo que hace, es que sirve como órgano del pensamiento abstracto.
diferente al mental inferior, que sirve como órgano del pensamiento concreto. Segundo, actuar como depositario de los frutos de la evolución, que es lo que habíamos visto. O sea, en cada encarnación las experiencias se transforman en facultades que las absorbe el ego y se depositan en el cuerpo causal. Y también es depositario del karma, bueno o malo, mientras no se efectúe su liquidación. Entonces es como si fuera la libreta del banco de nuestra cuenta corriente, ¿no? Bueno, una cosa para tener en cuenta de los que nos habla Taimi es una ley que dice la ley de crecimiento, que rige no solo en el mundo físico, sino también en los mundos sutiles. Y consiste en que el ejercicio de una función mejora esa función. Y esta mejoría funcional conlleva a una mejor organización del vehículo por cuyo medio se ejerce esa función. A su vez, esta mejor organización del vehículo permite un ejercicio más variado de esa función. Mejora. De suerte que ambas, vida y forma, se van mejorando simultáneamente. Sería como un círculo virtuoso, ¿no? Proveen a la conciencia de un instrumento más eficiente para expresarse. Bueno, y acá tenemos el ejemplo en el mundo físico de un hombre que está haciendo ejercicio con las mancuerdas para fortalecer sus músculos de los brazos. El ejercicio, o sea, la función física, va a mejorar esos músculos. Entonces, a su vez, un cuerpo más fuerte lo va a fortalecer. También va a hacer que cuando haga fuerza de cualquier estilo, va a ser mucho mejor lo que haga. Justamente es el círculo virtuoso. Y lo mismo pasa en los otros planos. Nos da Taimi ejemplos del cuerpo emocional y nos dice si encontramos un cuerpo emocional que está adormilado, que no responde a ciertas emociones como el amor y la simpatía, que es lo que intentamos que se desarrolle. Entonces se coloca en ciertas circunstancias propicias para despertar esas emociones, tal vez cercano a personas con esas cualidades ya despiertas, y de algún modo, con esas cualidades en funcionamiento más potente, se fuerza así a responder a esas vibraciones. Y gradualmente, al empezar a fluir la vida por esos nuevos canales que se han creado dentro de este cuerpo emocional, el cuerpo emocional va a cambiar, se va a refinar, y entonces, al estar más refinado, va a ser más fácil que esas emociones que vienen de lo superior se puedan expresar. Lo mismo con el cuerpo mental inferior. Si tenemos un cuerpo mental que está incapaz de pensar correcta y coherentemente, que no puede concentrarse en ninguna línea de pensamientos por un tiempo considerable, lo que hacemos es tratar de empezar a pensar consecutivamente sobre diversos temas, o sea, tratar de concentrarnos. A medida que se hace ese esfuerzo, el flujo de energía en el cuerpo mental organiza gradualmente el vehículo, lo vuelve un instrumento mejor para el empleo de fuerzas mentales y lo va preparando para ejercer más eficazmente su función principal de pensar. Yo creo que si nos observamos, esto de algún modo nos ha pasado a todos, es decir, en algún punto algo nos era difícil mentalmente, y luego a medida que lo fuimos dedicándonos a ello, lo fuimos como comprendiendo y cada vez se nos hizo más fácil. A su vez, esa facilidad que nosotros aprendiendo eso, nos sirve para otra cosa nueva que aprendamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente de algún modo se mejoró, digamos. Eso en el nivel físico también. Al mismo tiempo, dice, el instrumento en el plano físico, que es el cerebro, y el sistema cerebroespinal, mejora también, por supuesto, porque todo viene a expresarse a este plano físico, y permite que se expresen mejor los pensamientos en la conciencia física.
Toda función de cualquier vehículo de conciencia mejora por el ejercicio y el cuerpo causal no sería una excepción a esta regla. En el cuerpo causal pasa exactamente lo mismo, por más que sea un vehículo del ego, o sea, un vehículo más espiritual. Una de las principales funciones del cuerpo causal es la de servir de vehículo al pensamiento abstracto. Por lo tanto, si queremos desarrollar este cuerpo, tenemos que ejercitarlo en el pensar abstracto. Y acá nos viene fenómeno, el estudio de la doctrina secreta, ¿no? Muchos tienen ideas muy falsas acerca de pensar abstracto. En el momento en que se menciona la palabra abstracto, empiezan a sentirse incómodos y a imaginarse que se trata de procesos embotados, monótonos, de pensamiento recóndito y sin provecho. Bueno, a veces nos pasa esto, ¿no? Decimos, uy, esto abstracto, que no tiene aplicación, ¿por qué? Bueno, lo que nos dice Taime es que cuando uno no le gusta mucho algo, dice, esto es un índice de que esta función de su cuerpo causal no está propiamente desarrollada y necesita atención. O sea, que no nos gusta significa que no está tan desarrollado. Esto es lo que dice Taime. Después hay que ver cada uno, tiene que consultar con su parte interna. Pues siempre es agradable el ejercicio de cualquier función que se ha mejorado suficientemente para volverse fácil. O sea que si algo nos gusta, es todo lo contrario, es decir, que es algo que ya lo hemos ejercitado y entonces nos es fácil. Y por eso como que nos gustaría. Esto es un poco lo que él plantea. Aparte de esto, el pensar abstracto no es cosa tan opaca y difícil como lo suponen muchos. Pensamos en abstracto en todo momento, nos dice Taime. Dice, ¿qué significa al fin y al cabo? Significa, en muchos casos, abstraer o separar mentalmente la esencia de un gran número de hechos agrupados para cualquier propósito. Es ir de lo particular a lo universal. O sea, es abstraer. ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo que habíamos dado de los triángulos? Donde teníamos triángulos de distintos tipos, o sea, equiláteros, escalenos, con distintos tipos, isósceles. Y lo que hacía el pensamiento abstracto era tomar de todos esos diversos triángulos, abstraer aquella cualidad que los convertía a cualquier triángulo del mundo en un triángulo, o sea, aquello que lo define como triángulo. Entonces, se va por eso de lo particular, o sea, de cada uno, a lo universal, la cualidad universal de todos los triángulos. Todos estamos pasando por estos procesos mentales todos los días de nuestra vida, pero lo hacemos inconscientemente, dice, sin eficacia, sin ciencia, de un modo que no contribuye a nuestro crecimiento mental, por lo menos en medida apreciable. O sea que las dos mentes funcionan juntas, funcionan las dos. Y ahora vamos a ver algún ejemplo. Este es un ejemplo que da Taime. Dice, la tendencia a generalizar es muy común. O sea, cuando estamos generalizando, estamos usando nuestro pensamiento abstracto, porque estamos tratando de conectar, también otra cosa, conectar cosas sueltas con algo que las une. Entonces, eso sería generalizar. La mayoría de nosotros vivimos generalizando con respecto a nuestras experiencias diarias de un modo sistemático y a veces tonto. Esto es para tenerlo en cuenta, porque, fíjense, dice como vegetales crudos por unos pocos días y no le caen bien a mi estómago, quizá porque es de constitución débil. Saco entonces en conclusión que los vegetales crudos son malos para la salud. Dice, lo peor es que salgo a propagar la idea de que los vegetales no deben comerse crudos. Fíjense si nuestra web, nuestras redes sociales,
no están llenos de este tipo de conclusiones rápidas, ¿no? Y lo malo es que, bueno, se propaga muy fácilmente con esto del Internet. Lo que se ha hecho en realidad sí es ejercitar la facultad de pensar en abstracto. Dice, pero lo he hecho muy chapuceramente, sobre datos insuficientes y sin usar mi sentido común. Esto de los datos insuficientes, es interesante, porque a veces uno llega a una conclusión y cree que esa conclusión es la correcta, pero no tiene los datos suficientes. Entonces la conclusión no puede ser tan correcta, digamos, tan cercana a la verdad. Y usar el sentido común también. Lo que tenemos que hacer es aprender a hacer esta generalización, dice, científicamente, en forma deliberada y sistemática. Así mejoraremos nuestra mente superior. Debe recordarse que la generalización es el primer paso en el camino del regreso al uno. Nos da entrenamiento preliminar para adquirir aquella visión sintética que ve al uno entre los muchos. Esto también lo quiero destacar, que este trabajo, digamos, nos da un entrenamiento preliminar para adquirir aquella visión sintética que ve al uno entre los muchos. Es poder ver, abstraer al uno. Y fíjense lo que dice en la búsqueda de las leyes y principios. Las leyes y principios se forman justamente tratando de conectar hechos o datos separados. Y vamos a descubrir una ley a través de eso. Pero tenemos una ley en un determinado nivel y hay una ley superior que une, o un principio superior que une otras leyes menores, digamos. Dice, así se van juntando como afluentes de un río majestuoso estas leyes y principios hasta que nos hallamos finalmente en aquel océano de la existencia, el uno. Hasta que confluye todo en el uno, digamos. Es un poco a veces difícil, ¿no?, de captar esto. Bueno, acá dice cómo entrenar la mente superior para pensar abstractamente con eficacia. Y algunos ejemplos para ilustrar el proceso de aprendizaje, dice. Si tomamos un círculo y cortamos su circunferencia en una cantidad de arcos pequeños desiguales, dice, por ejemplo, como estos, ¿no? Son todos arquitos diferentes. Dice, si se borra, entonces aparecen borrados algunas partes del círculo. Dice, aún queda la idea y se puede deducir, digamos, de que forman parte de una circunferencia. Aunque el círculo en su totalidad no esté visible. Dice, ¿por qué sucede esto? Porque la forma y la posición de estos arcos le sugieren a la mente de un modo natural el círculo del cual son parte. Y dice, algunas personas podrán reconstruir el círculo en sus mentes con apenas unos pocos arcos, y otras requerirán una mayor cantidad para llegar a la misma conclusión. Esto, dice Taimi, depende de la inteligencia y los conocimientos de unos y otros. O sea, depende del desarrollo que le hayamos dado a nuestro cuerpo causal, que hayamos ejercitado en vidas previas, ¿no es cierto? O en esta también. Algo análogo sucede cuando arreglamos y clasificamos sistemáticamente una cantidad de datos particulares, y nuestra mente los considera con el ánimo de encontrar la relación que hay entre ellos. Una de las funciones de la mente superior es ver esta relación. Esto es un poco lo que decíamos, que la mente abstracta lo que hace es establecer las relaciones entre distintos hechos, distintos datos particulares.
Cuanto más altamente está desarrollado está nuestro cuerpo causal, más fácilmente vamos a ver las relaciones entre los hechos. Eso es interesante. A veces uno descubre que hay alguna otra persona que ve más fácilmente estas relaciones entre los hechos, más que uno a veces, ¿no? Y bueno, uno tiene que trabajar sobre eso. Y ahora vamos a ver con qué otras ciencias también que nos pueden ayudar para desenvolver el cuerpo causal. La ciencia no es el único campo donde tenemos oportunidades para aprender a generalizar. En toda esfera de la vida podemos encontrar oportunidades de ejercer esta facultad, con tal de que estemos alertas a ellas y las utilicemos sistemáticamente para adiestrarnos. Así que, si uno está atento, la vida va suministrando el material para poder ejercer esta facultad. Y si no, acá nos aconseja que las altas matemáticas proveen el campo más variado y amplio para ejercer esta facultad. O sea, es lo máximo, ¿no? Tal vez no existe método más rápido para aprender a pensar en abstracto que el de someterse a un curso intensivo de altas matemáticas. Bueno, ya veo que en la próxima clase están todos en una clase de alta matemática. Bueno, la filosofía, dice, viene luego de las matemáticas, como campo de adiestramiento para la mente superior. Esto es lo que les decía de la doctrina secreta, que trabaja mucho con el pensamiento abstracto, simbólico. Y si tal vez es más adecuada para desarrollar las facultades del cuerpo causal para un estudiante de la renovación de sí mismo. O sea, nos aconseja que estamos trabajando con la renovación de sí mismo, la filosofía. Hay un segundo método que habíamos visto, un primer método y un segundo método. Primero entonces, ¿qué es lo que vimos? Es aprender a pensar en abstracto y tratar de no desaprovechar las oportunidades que tengamos para pensar en abstracto para desarrollar este cuerpo causal. Y el segundo método, entonces, se basa en la otra función que tiene el cuerpo, al que se hizo referencia, que es el de integrar en su constitución las cualidades al final de cada encarnación. Se va acumulando virtudes y facultades que se van adquiriendo durante la evolución. Lo que podemos hacer es hacerlo en forma definida, nosotros, digamos, pero tratar de que eso, darle como un impulso, digamos. Entonces, todas esas cualidades se van transfiriendo al cuerpo causal. Entonces, dedicarnos cada uno de nosotros a reconstruir sistemáticamente el carácter propio, buscando una perfección global, o sea, buscando desarrollar más eficazmente las cualidades, las virtudes. Dice todas aquellas cualidades, tales como la veracidad, el valor, la humildad, dice que se mencionan en el Bhagavad Gita y otras escrituras sagradas del mundo, deben formar parte permanente de nuestro carácter mediante la práctica de la meditación y el ejercicio de ellas mismas en la vida diaria. O sea, tomar esas virtudes y tratar de desarrollarlas en la meditación. Podemos meditar en esas cualidades. Besar nos decía que si queríamos quitarnos un defecto, teníamos que meditar en la cualidad opuesta a ese defecto. Y así, poco a poco, íbamos a ir integrando a nosotros esa cualidad, esa virtud. Y también dice el ejercicio de esas virtudes en la vida diaria. O sea, no solo meditar, sino después ejercitarla. Otro factor muy importante en el desarrollo del cuerpo causal es el desenvolvimiento de los vehículos búdico o intuicional y átmico o volitivo. Esto también es impactante, ¿no? Porque se recibe ayuda de arriba también.
El cuerpo causal, dice, crece en parte por los impulsos que le vienen de lo físico, emocional y mental. O sea, lo que ya vimos, que es lo que la personalidad le aporta. Pero dice en parte también por las energías espirituales que actúan sobre él desde los planos intuicional y volitivo. O sea, recibe este cuerpo causal de abajo, de su personalidad, pero también de sus niveles superiores, del búdico y el átmico. O en castellano, digamos, usando las palabras más castellanas del plano intuicional y del plano volitivo. Dice, el desarrollo espiritual del ego suministra el ímpetu más potente para el crecimiento de este cuerpo, para que cumpla en unas pocas vidas lo que de otra manera le tomaría un larguísimo lapso. O sea, esta ayuda que recibe desde arriba le acorta, digamos, el proceso. Es conveniente recordar que el cuerpo causal, y esto ya estamos por terminar, el cuerpo causal es como un espejo que puede reflejar sobre la mente inferior las verdades que están presentes en la mente universal. Dice, por lo tanto, quien tenga conectado el mental inferior con el superior, tendrá a su disposición los medios necesarios para entrar en contacto hasta cierto punto con la mente universal. O sea, el cuerpo causal puede reflejar sobre la mente inferior verdades de la mente universal. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de conectarnos, de ampliar ese antacarana, que es ese puente entre la mente inferior y la mente superior. O también podríamos decir ese puente entre la personalidad y el ego superior. En esa medida podemos llegar a entrar en contacto hasta cierto punto con algunas verdades de la mente universal. Dice, es una facultad que todo estudiante serio de ocultismo o de teosofía, también podríamos decir, debiera tratar de desarrollar si quiere tener dentro de sí mismo una fuente de conocimiento ilimitado y verdadero al cual poder recurrir cuando le sea necesario, que finalmente lo independizará de todas las fuentes externas de conocimiento. O sea, nos dice que tendríamos que tratar de desarrollar esto, de buscar dentro de sí mismo todas esas preguntas que tenemos, todos tenemos preguntas, y es un buen ejercicio esto de preguntarnos a nosotros y ir viendo qué es lo que surge. Hay respuestas. Se dice que si uno sabe hacer la pregunta, en la misma pregunta está la respuesta. Y de ese modo también está ejercitando esto de conectarse con lo superior y poder recibir esos vislumbres de la mente universal. Tengo una amiga que lo que me decía es que a veces trabaja con una pregunta o con un pensamiento y lo mantiene siempre hasta que en algún momento le aparece esa respuesta. Es interesante porque eso es un esfuerzo de nuestra parte en la construcción de nuestra mente, ¿no? Es cierto que el contacto directo con la mente universal solo puede establecerse, dice, mediante las prácticas de la yoga superior. Lo dice Taimi, que era un discípulo, cuando uno puede funcionar conscientemente en su cuerpo causal. Bueno, nosotros conscientemente funcionamos en el cuerpo físico. Yo por lo menos no funciono conscientemente en ningún otro nivel. Mi conciencia está abierta acá. Dice, pero aún antes de alcanzar esta etapa, y esto sí es lo importante y lo que debemos tener en cuenta, es que el estudiante avanzado que practica meditación y ha purificado y armonizado su mente, puede desarrollar la capacidad de ponerse en concordancia con su mente superior y por medio de ella entrar en contacto con la mente universal indirectamente, en medida cada vez mayor.
O sea, cada vez que hagamos, también podemos usar la meditación para hacer una pregunta, ¿eh? Y a ver qué nos viene, que en algún momento tenemos la respuesta nuestra. Y esto de que es necesario purificar y armonizar la mente, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si la mente inferior, por ejemplo, tiene alguna estructura o alguna, decía, callosidad o alguna estructura que no permite ver claramente o discernir de forma clara, también va a interferir en la percepción de lo que venga desde arriba. También, por eso, la necesidad de purificar nuestros vehículos inferiores, para que lo que venga de arriba pase a hasta nuestro cerebro físico con la menor distorsión posible. Y para finalizar, dice, cuando esto sucede, o sea, cuando nos ponemos cada vez más en contacto con la mente universal o indirectamente, empieza a aparecer en la mente del estudiante conocimientos referentes a las realidades internas de la vida, de diversas maneras que solo experimentándolas pueden apreciarse. Bueno, la otra vez estaba hablando con un hermano de la Sociedad Teosófica, nos contaba ciertas cosas, estábamos hablando de teosofía, y yo le preguntaba, ¿y de qué libro lo sacaste eso? Y él me decía, me dio a entender de que no eran libros, eran puras deducciones. Y ahí entonces podría ser esto, ¿no? De que en algún punto su inquietud o su mente abstracta trabaja también, que de algún modo deduce y educe determinados conocimientos. Bueno, y acá sí sería para el espacio para preguntas y comentarios. Patricia dice, ¿por qué es difícil tomar nuestra personalidad y no poder siempre actuar de acuerdo al yo superior? Patricia, yo lo que creo es que tenemos que aprender, primero tenemos que entender cómo funcionamos, qué parte es personal y qué parte es un impulso de nuestro ser interno. Muchas veces no sabemos diferenciar esas cosas, pero es cuestión de trabajar mucho en la observación, en mirar lo que pasa. No tanto analizar, sino mirar. Yo aconsejo siempre, tanto Martín como yo nos gusta mucho Krishnamurti, así que yo aconsejo la lectura de Krishnamurti. Y la personalidad en sí tiene que darse cuenta de que tiene que servir a eso interno. Entonces tenemos que tratar de conectarnos con nuestro maestro interno y seguir la guía de lo que él quiere. Y si nos pasa que nuestro maestro interno quiere una cosa y nosotros queremos otra, pero poder darnos cuenta, poder verlo, todo eso. Después llega un momento que nos vamos a dar cuenta que vamos a estar como más, nos vamos a sentir más completos, más, no decir felices, pero de algún modo sí, más llenos, menos vacíos, si seguimos lo que nos dice nuestra parte interna. Hasta ahí es lo que te puedo decir. No sé si alguien más quiere comentar algo. Abriendo un poquito la pregunta, estaba pensando cuando uno dice que no puede domar la personalidad. Primero la personalidad para encontrar ese camino hacia lo superior, tiene que empezar corrigiendo o allanando ese camino a través de los vehículos. La purificación es uno de los métodos que plantea Taimi, pero también poder hacer que todos los vehículos confluyan hacia el mismo lugar. La personalidad sola, en realidad se tendría que poner de acuerdo todos sus vehículos y decir, bueno, vamos todos para el mismo lado. Y yo creo que en ese hecho, cada vehículo va a tener que restringir algo de esos deseos o esas cosas que quiere conseguir en pos del grupo, en pos de la mayoría. Me parece que
a veces esa es la parte más difícil, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo con nosotros mismos. Y a partir de ahí, sí, enfocarnos hacia arriba, hacia lo superior. Pero primero hay que hacer un trabajo en el nivel que estamos. Ahí, Facundo. Primero, gracias, a mí es genial la presentación, de hecho me queda con varias cosas, sobre todo lo del círculo, o sea, que venden con una de las ilusiones ópticas, que hay con muchas cuestiones por ahí, viste que hay gente que ve una cosa, gente que ve otra, y que se hacen análisis de acuerdo a que ve cada persona en la imagen, digamos, una especie de análisis psicológico. Pero no era lo que quería comentar. Se venía esto, y solamente un pequeño complemento, y ahí va mi pregunta, que era anterior a la que leíste, eh, que coincido con lo que decías, o sea, no es como que se busca la felicidad. La felicidad para mí es como del ego, ¿no? Es como lo que vende Coca-Cola, qué sé yo. Esta cuestión de la 3D o la Matrix un poco más, pero sí tal vez apuntar a lo que sería la plenitud y la paz. Creo que después la felicidad o cosas así vendrán por añadir. Y ahora sí viene mi pregunta. Bueno, y un poquito más. Y lo otro que se me venía es como creo que en el Bhagavad Gita salía, ¿no? Cuando que decía que la mente era como un caballo y que no se podía domar a sí mismo. O sea, un caballo no se puede autodomar. Entonces que para domar la mente, y estos 10.000, eran como 10.000 soldados, algo así, ¿no? Que dirigían. Que es como la analogía que hace el Bhagavad Gita con ¿cuántos? 5.000 años de antigüedad, ¿no? Como que son justamente los 10.000 pensamientos que se producen por momentos y que son dirigidos por ese caballo de la mente, ¿no? Se me venía un montón de esos, o sea, un montón de insights con tu clase. Y ahora sí, la pregunta. Eh, es lo de esto que comentabas, ¿viste? De cuando, como uno que conecta, digamos, con la mente superior, podría ser como lo que hay en la jerga, digamos, de ese New Age, se llama lo que serían tipo las canalizaciones o algo así. Viste que hay gente que es como que te comentan cosas y es como que, y digo, ¿de dónde saca esa información? Y me ubico en ese lado, yo como tan analítico, tan de leer y tan qué sé yo, pero hay gente que sabe un montón de cosas porque se conecta y por intuición, si se quiere, pero no porque, porque haya leído tanto, digamos. Gracias, Facu. Mira, yo respecto al tema de las canalizaciones, en mi opinión, es tomarlo con pinzas, porque a nosotros se nos enseña de cuando meditemos, por ejemplo, no ponernos en una posición pasiva, que puedan entrar cosas, sino más bien en una posición donde entremos en contacto con nuestra parte interna, o sea, elevar el pensamiento, pero no en una posición pasiva. Y la recomendación también es que si vos te empezás a dormir, que no estés en pasivo, porque ¿qué pasa? En la postura pasivo, uno puede recibir cosas de otras entidades. Entonces yo no sé si una canalización es una deducción de sí mismo, de los propios niveles internos, o es una influencia de una entidad, que muchas veces se supone, porque dicen, sí, habló el arcángel Miguel, y yo estoy canalizando lo que dice el arcángel Miguel. Pero en realidad eso es una entidad del astral que se hace pasar por, digamos, y lo que estamos haciendo es desarrollar el psiquismo, que es en realidad todo lo contrario lo que tenemos que hacer. Es peligroso, digamos, desarrollar el psiquismo porque uno entra en contacto con fuerza que después lo transforman a uno en juguete de ellos. Y una de las cosas que hacen en el astral es tratar de que nos sintamos engreídos, digamos. O sea, si alguien te quiere manipular, eso lo decía Juan Viña, te halaga. O sea, así que yo no diría que una canalización, lo tomaría con pinzas, digamos. Porque en general para que una persona intente hacer una canalización se pone más como un medium, ¿no? Como en una apertura
Mientras que cuando uno trabaja con uno mismo es diferente, digamos, el trabajo. Así que bueno, hasta ahí es como yo lo veo. Y veo que sé que Ángela dijo Una algo. pequeña acotación, digamos, es que también considero lo mismo, o sea, copiar y pegar todo lo que has dicho previamente. Salvo, digamos, que sea como digo, una especie de, entre comillas, canalización, pero como con el maestro interno de uno. Como decir, bueno, me voy a sentar y voy a escuchar mi propia voz interior, una cosa así, digamos. Por eso es como una especie de algo así. Sí, Yo también lo digo, pero si, si ustedes leen el ego y el cuerpo causal de Powell, a veces el ego ya está despierto y a veces mira esa personalidad, dice allí en el libro, y la personalidad está tan metida en lo material que mira y dice, no, lo voy a dejar para la próxima vida. Y lo deja para la próxima vida. Entonces, se queda en su propio plano, haciendo las cosas en su propio plano, pero la personalidad se mete en cada lío. Y bueno, entonces lo que tenemos que tratar es de conectarnos con nuestro ser interno y que él nos guíe y que bueno, justamente la función nuestra como personalidad es servir a ello, porque la personalidad dura una encarnación. Pero la línea de conciencia es una, por eso el ego y la personalidad es uno solo, en realidad. Es medio difícil de entender, pero bueno. Una pregunta, dice Patricia, otra pregunta. ¿Por qué desde que nacemos no se nos permite? No es que no se nos permita entrar en nuestro yo espiritual, sino que lo que sucede cuando nacemos es que nuestro yo espiritual, nuestro ego, empieza a lanzar, digamos, un rayo de sí y empieza a envolverse en materia. Primero se va a envolver en materia mental concreta, luego en materia de astral, se va a ir formando el cuerpo astral, y luego para sintetizar el doble etérico, y del doble etérico va a formar el cuerpo físico. Ese proceso, digamos, que se produce, es lo que hace que cuando nacemos acá no tengamos memoria de lo otro, porque estos vehículos son todos nuevos, entonces no hay memoria de lo anterior. Por eso la meditación, por eso esto de conectarnos con nuestro ego, que sí, él sí tiene memoria. En ese nivel hay la memoria. Bueno, ahí dice Deidamia Masi. Y después Ángela. Sí, quería preguntar algo. En cada encarnación tenemos una nueva personalidad. Sí, sí. Lo que sí es una nueva personalidad, pero el juego de vehículos se toma según lo que se dejó. Si el vehículo es más refinado, porque queda como en el átomo permanente, queda la información de cómo estaba constituido cada uno de esos vehículos. O sea, suponete, el vehículo emocional con determinadas porciones más densas, menos densas, los porcentajes de cada tipo de materia quedan. Esto es hasta donde yo lo sé. Si alguien más sabe algo más. Pero sí es un nuevo juego de vehículos, pero de acuerdo a lo que dejamos. ¿No? O sea, ¿Y eso que dejamos está dentro del cuerpo causal, queda? vos sabés que lo de los átomos permanentes, no estoy segura. Sé que alguna vez lo he buscado y después se me ha vuelto a borrar. No recuerdo. No sé si a lo mejor Ángela capaz que lo sepa, o alguien que lo quiera comentar. Sí. Perdón, mira, de lo que yo sé de los átomos permanentes,
Cada cuerpo tiene un átomo permanente y se le llama permanente. ¿Por qué? Porque va registrando todas las cuestiones de cada encarnación. Ahora, la personalidad, ella preguntó de la personalidad. La personalidad, si la mejoramos, que de eso se trata, de mejorar cada día, a cada instante, lo más que podemos, no en sí volvernos dioses o volvernos discípulos así de la noche a la mañana, pero sigamos purificando la personalidad, eso queda registrado. Incluso de esos átomos es que los señores del karma toman la cantidad que van a usar para cada encarnación, porque no nos podemos olvidar del karma. Hay muchas personas que incluso, perdóname, no es una crítica para nadie, ni espero que lo tomen a mal, pero algunos teósofos se olvidan del karma. Resulta que ¿por qué nosotros no podemos, desde que encarnamos, como preguntó Patricia? Patricia. Que no nos íbamos allá a otros mundos, porque tenemos un karma de pasadas existencias que evita que nosotros vamos a ese lugar, ¿no? Lo que una cosa que no era, y se me fue. Bueno, entonces, eso era lo que yo quería decir, lo que pasa que hay muchos factores, no podemos mirar un solo factor. En estas cuestiones no es solo un factor, ¿no? Son una serie de factores y de cuestiones que hay que ir mejorando, purificando. Por eso, volverse Cristo o volverse un Buda o un maestro, digámoslo, ¿no? O un chela, no es tan fácil. Tenemos que hacer un trayecto largo, pero si lo hacemos concienzudamente, todo lo que has explicado está allí, todo. En pocas palabras, lo que Jaime dice y toda la cosa. Por eso dice renovación, ¿verdad? Es el título. Sí. Lo que tenía para decirte, discúlpame. Sí, me tomé la palabra así como no. Gracias, Ángela. ¿Vos tenías alguna pregunta, algo que ibas a comentar? Además. Yo no me quería decir algo sobre eso, pero como salieron otras cosas, entonces iba a comentar eso, que a la larga lo comenté rápidamente. Gracias, Ángela. Bueno, Dani, ibas a decir algo. Sí, yo quisiera comentar algo sobre las dos preguntas de Patricia. De Patricia. Yo creo que la primera es sobre que tenemos que entender es que nosotros creemos que este cuerpo físico, esta mente, estas emociones somos nosotros. Y en sí no somos nosotros. Son solamente vehículos que hay que desarrollar. Y se va haciendo lentamente. Por eso es que tú no puedes olvidarte de esos vehículos. Vamos, y la segunda pregunta que le quiero hablar de eso es vamos a suponer que una compañía quiera construir un edificio. Para construir un edificio se necesita los planos de arquitecto y también la parte de la ingeniería que vas a hacer las construcciones. En eso me refiero a la materia y al espíritu. Son dos de la misma para construir ese edificio. Y ese edificio es construir ese cuerpo causal. Se necesita la materia, que en este caso viene siendo el pensamiento, la mente abstracta, las emociones, que ahí entra en lo que la hermana Ángela dice, la ley del karma, cómo se aplica la ley del karma en esas emociones y esos deseos. Pero se necesitan los dos vehículos. La personalidad se necesita para desarrollar como el arquitecto de ese cuerpo, y se necesita el mecanismo para hacer el edificio, para la construcción. Son
dos cosas diferentes, pero a la misma vez la misma. Se necesitan las dos para llegar a construir ese cuerpo causal. Y sí, según yo entiendo, el cuerpo causal, cuando en el proceso de post-mortem, tú se deshace de esos vehículos. Y se me explica a mí que en muchas religiones le llaman a esos momentos de el infierno, ¿cómo se llama? Purgatorio. El purgatorio, exactamente, gracias, hermano. Y eso solamente son estados mentales que tiene que deshacerse el cuerpo causal antes de llegar a su cuerpo, a su cuerpo ego, que solamente almacena la pureza y lo que tú conseguiste en esta vida terrena. Y eso se queda en el cuerpo causal hasta que el cuerpo causal también se desvanezca al final de tus encarnaciones. Después que ya no hay más encarnaciones, ya tú no necesitas más materia física para desarrollar tu cuerpo. Ya el cuerpo causal está completamente desarrollado. Él también llega el momento que se destruye, como todos los cuerpos inferiores. Pero es un proceso lento y bien, diríamos, el paso para llegar a esas, cuando ya la mónada coge al ego, que es lo que viene a buscar esas experiencias, dice, ok, ya yo tengo suficiente experiencia, ya no de terrenales, no necesito más encarnaciones. Y se acabó no necesito más karma, no necesito vivir más karma, ya yo tengo suficientes experiencias, ya yo soy una mónada iluminada. Solamente un comentario, gracias. No, gracias a vos, Dani. Agustina. Bueno, yo quería saber si puede ser que a esta cierta edad, digamos, en la infancia haya una conciencia de vidas pasadas o de reencarnaciones previas. Si hay conciencia de las vidas pasadas. Sí. Hay muchos casos de que los chicos muy chiquitos se acuerdan de cosas. Inclusive, la vez pasada leía, o vos habías mandado en la rama, de un niño que hablaba de algo que había pasado. Pero hay muchos casos de esos. Y hay casos, Claro, si vos encontrás en YouTube, hay muchos casos investigados, digamos, de niños, pero generalmente que se acuerdan inclusive cuando ya son más grandecitos. Generalmente esos casos son casos de accidentes. Han muerto en una vida anterior, no muy lejano, con un accidente. Entonces, ¿por qué razón a veces vuelven cambiando el cuerpo físico, pero manteniendo el juego de vehículos? O sea, no manteniendo el emocional y el mental. Entonces, esto es lo que yo he escuchado. Entonces, es como una excepción a la regla. Entonces, eso permite que esté el recuerdo de la vida anterior. Hay casos muy llamativos que nosotros en una época habíamos visto en internet y pasado en video y todo Sí, eso. hay unos documentales de History Channel, que es la vida pasada de mi hijo. Todo eso está documentado, incluso con casos recientes. Hay uno que me llamó mucho la atención, que hablaba de que un avión que se había estrellado en las Torres Gemelas, pero en una época en que nadie se recordaba ya, había sido algo que se ocultó incluso, más o menos en los años de la guerra, y se ocultó por una cuestión de seguridad. O sea que esa información era casi imposible de encontrar. Y el niño este daba detalles de cómo era el avión, de quién era él o un nombre. Y bueno, cuando se fue a corroborar, evidentemente esa persona existió, chocó era un avión chiquito, o sea, no produjo más que un daño en una oficina, pero todo eso se había guardado
por una cuestión de secreto de Estado. ¿Cómo ese niño sabía todo lo que pasó? Bueno, ahí queda la duda, ¿no? Que realmente él algo recordó de su vida anterior. Y fue reciente, como decía Milce, por un accidente, quizás no tendría que haber pasado eso y pasó, y bueno, se le permite volver rápidamente. ¿Por qué lo...? No sé si querés comentar algo más. Quería saber si, por ejemplo, también en relación a la infancia, si puede ser que los chicos, o sea, tengan como una mayor conciencia, digamos, o conexión con este cuerpo causal. Yo creería que no exactamente sea eso, porque heredamos lo que dejamos. Lo que sí yo creo es que los cuerpos de la personalidad están menos contaminados, o sea, la mente todavía no está tan contaminada con el mundo, o sea, no se metió en el mundo, entonces está como más receptivo y más plástico también. Viste que es muy importante todo lo que se está formando esa personalidad. Entonces es muy importante los años de la niñez, la formación. Para mí es eso lo que hace que sea como más receptivo y pueda tener memorias y cosas del interno. Es una opinión personal. Listo, muchísimas gracias. Ahí te mandé en privado el celular. Aunque Bueno. creo que todos los que están acá están en el grupo. Ángela. A ver qué... Con respecto a eso de, perdón, de lo que se decían de los niños, yo leí en una revista teosófica hace muchísimos años, pues no recuerdo ni siquiera de qué país era, en el que decía que decían que era mucho más, para un niño más pequeño moría recordar su vida pasada, y contaban como 3 ejemplos de niños de la India que habían sido investigados, porque decían, una decía que ella era casada y tenía 4 hijos o 3 hijos, y fueron a la aldea, efectivamente investigaron todo. Pero hay aquí en los Estados Unidos, como no recuerdo el año, pero hay el caso de un hombre ya como de 20 años, que él decía que él se llamaba de diferente manera y había sido un piloto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él recordó su vida pasada, se hicieron investigaciones, fueron a la casa de la hermana que todavía vivía y ella confirmó todo lo que el muchacho decía. O sea que eso de recordar vidas pasadas es una cosa como variable, ¿no? Creo yo, esa es mi opinión, ¿no? Depende tal vez del alto del alma, o no sé, de verdad no sé. Ok, gracias, eso era todo. Gracias, Ángela. Me parece que hay un artículo, creo que es de Geoffrey Hodgson, el estudio clarividente de la vida después de la muerte. Creo que él habla de esos casos en esa charla, es una charla que él dio. Creo que él habla de eso, de algunos casos. Lo voy a buscar y si es así lo voy a pasar a los grupos. Y después te lo paso, hazme acordar, Ángela. Lo tengo bastante a mano ese. Creo que ahí habla de los casos de los que fallecen en forma de accidente y a veces vuelven rápidamente y tienen esos recuerdos. Sí, gracias, Emilce, te lo agradecería. Sí, me gustaría. Bueno. Dani. Sí, en estudio teosófico, yo estudié una vez que me decía que el cuerpo humano tiene una evolución cada 7 años. En los primeros 7 años se cogen básicamente para formar los órganos físicos del cuerpo. En los próximos 7 años se forman los cuerpos sutiles, el desarrollo de la mente y estar comiendo conciencia. Y así seguimos hasta los 35 años,
que es donde ya se nos dice que ya tenemos una personalidad formada. Entonces, ahí se me dice que sí, en muchos casos hay niños que pueden recordar vidas pasadas. Y volviendo al caso de tu esposo, Emilce, que se me olvidó tu nombre, perdóname. Martín. Martín, volviendo a la Torre Gemela, yo leí un artículo en donde una niña comenzando a hablar, una vez estaban pasando un documental sobre la Torre Gemela y le comentó a la madre, mami, mira, yo trabajaba ahí. La mamá se quedó sorprendida. ¿Cómo que tú trabajabas ahí? Sí, sí, yo trabajaba ahí. ¿Y qué tú hacías? Yo hacía esto, esto y de esto. Y le explicó todo con detalle dónde ella trabajaba a esa pequeña edad, comenzando a hablar solamente. Entonces, sí, aparentemente, ella todavía tenía algún rasgo de esas vidas anteriores que no se habían completamente olvidado. Sí, también leí lo que hermana Ángela se refirió al piloto que fue derribado en la guerra y el niño nació y explicó todos esos eventos y fue comprobado también. Yo leí ese artículo que la hermana Ángela se refirió. So, aparentemente hay en algunos casos que puede suceder. No naturalmente todos lo tienen, pero dicen también que cuando el niño está comenzando a jugar y comienza a jugar solo y comienza a tener un amigo, un amiguito y le pone un nombre de... El hijo mío tenía un amigo mío que yo no lo conocía y él jugaba con Water. Y yo le preguntaba a mí, ¿quién es Waters? Ese es mi amigo, mi amiguito. ¿Y dónde está tu amigo, mi hijo? Yo no sé, pero está aquí, papi, a jugar conmigo. Y siempre se me quedaba eso en la mente. Decía, ¿por qué él tiene ese juego? Yo creía que estaba enfermo una vez. Decía, mi hijo estará enfermo. Después, estudiando teosofía, dije, no, aparentemente él tiene alguna encarnación con Water, un amigo secreto que yo no lo sé. Eso quería añadir solamente. Gracias, Milce. Gracias, Dani. Gracias por Sí, compartir. quería agregar un poco lo que decía Dani, que sí, que son excepciones. O sea, todas estas cosas que estamos hablando son excepciones. La regla es, como decían los griegos, uno antes de encarnar toma agua del río Lete. El río Lete es el que producía el olvido en las almas, ¿no? Entonces tiene que venir la mente sin recuerdos, porque es lo mejor, porque de esa manera se sigue el proceso. Pero dentro de esas generalidades hay excepciones. Por eso no todos recordamos. Y a esto le agrego, un poco continuando con la idea de Ángela, que no solo es el karma también que nos condiciona, también es el dharma. ¿En qué sentido? Nosotros, volviendo al átomo permanente, el átomo permanente mantiene la información como una especie de plano, como bien decía Dani. Con ese plano se construye toda la materia en la personalidad es nueva, pero con los planos que dejamos nosotros, como teníamos la casa como la teníamos construida antes, pero esa casa le vamos a hacer unas reformas kármicas y dármicas. O sea, hay cosas que no la vamos a tener si las teníamos, porque por karma, porque hay cuestiones que no manejamos bien, o al contrario, hay cosas que le vamos a agregar también por karma, porque hay cosas que hicimos muy bien y bueno, nos corresponde. Pero también el dharma, o sea, nosotros venimos a cumplir una misión en particular, o sea, el alma viene con algo que desarrollar. Por ejemplo, yo fui un gran pianista en una vida anterior, pero en esta vida lo más probable es que si no bloquean esa cuestión, yo voy a querer seguir con eso. Entonces, de algún modo se bloquea externamente o internamente, pero se bloquean esas cualidades. En una parte de mí se decía que el ser interno tiene desarrollado muchas cosas. Entonces, el alma sería muy difícil desarrollar cosas nuevas, porque viene con cosas, con tendencias a hacer. Ha sido un gran médico, ha sido un pianista, ha sido un artista, y bueno, el alma querría hacer todo eso de nuevo, porque quizás fueron vidas felices, pero no lo puede hacer porque no se continuaría desarrollando. Entonces, ahí es donde entra a jugar el dharma. Esas cuestiones dármicas que no es que está mal, pero sí se van a bloquear estratégicamente para que uno
se vea un poquito obligado a desarrollar esas cosas que el alma necesita. Es bastante complejo esta cuestión de cuando venimos a encarnar, ¿no? Es como para hacer todo un desarrollo de un tema, ¿no? Exacto. Bueno, pues eso tiene razón, el Dharma es lo que nos toca hacer en una existencia, ¿no? De existencia en existencia vamos cambiando procesos, ¿verdad? Bueno, gracias a Martín. Gracias. Bueno, ahí veo que hay un par de preguntitas más de Patricia, pero no sé, yo las copio si querés, Patricia, después chateamos en el celular, pero porque ya es la hora, ya es una hora. Vamos para la clase que viene. Sí, lo dejamos para la clase que viene, que va a ser, la va a dar Alicia Estrada, y vamos a empezar con Budi, con parte jugosa, eso. Sí. Así que bueno, vamos a hacer la invocación para cerrar el Oh Vida Oculta, si les parece. Y oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Gracias. Muchas gracias, Emilce. Muchas gracias, hermanos. Muy lindo participar de esta reunión. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Martín, también un millón de gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Me encantó. Gracias, buenas noches. Chuy, el primer chocolate, Buenas noches. Chuy, el primer chocolate. Gracias.